Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, activen la campanita. Señores, tenemos 154,000 suscriptores con más de 27 millones de visitas. Hoy nos visita una gran amiga, una gran colega, una mujer que nosotros tenemos mucha admiración por ella, un gran talento. Bueno, está allá en la plataforma hermana de Somos Pueblo. Un saludo a Piro y a Ripoll, a Remberto también, que de aquí. Pero de verdad ellos están haciendo un gran trabajo que es de reconocer, y eso no es por ellos que lo hacen, es por la sociedad. Y tenemos a Karina Sánchez Campos. ¿Cómo está, Karina? Muy bien, feliz de nueva vez estar en Visión RDN con Ariel Lara, también un talento que ha multiplicado precisamente ese factor de cambio en la sociedad. Sí. Todo a favor de la auténtica democracia. Claro. Karina, yo te convoqué porque se han visto diversos temas, los cuales yo sé que tú tienes la información o puedes edificarnos a nosotros y al público con todo lo que está pasando. Sabes que estamos en un mundo hoy en día que hay bolas de humos. Parece que se han inspirado en Joseph Goebbels, que cambien la comunicación, la distracción y todo eso. Pero yo quiero hablar contigo en primer lugar de cómo tú ves el tema de Haití. Pues la verdad es que a propósito de las bolas de humo, sí, ya tan comunes, pues es importante destacar que ciertamente hay muchos elementos distractores precisamente para que quienes no están distraídos puedan imponer una línea que atenta contra los derechos ciudadanos y las libertades civiles como tal. Si nos vamos al tema de Haití, necesariamente la gente se traspola al tema de la migración. Pero es importante destacar que ya dejó de ser un tema migratorio. Comenzó como uno, pero la migración escaló a un tema de seguridad nacional y ya ha cruzado también la línea roja de la seguridad nacional hasta llegar al actual escenario, que es de atentado directo contra la soberanía nacional. Y es un cuadro que se va replicando también en otros países del mundo, porque corresponde a una misma agenda, y es bajo la sombrilla de la llamada política de fronteras abiertas. Es exactamente el mismo libreto. Implica diferentes manifestaciones en lugares como el nuestro, porque ¿qué tantos países pueden compartir la realidad que tiene República Dominicana con Haití? Sí. De tener una isla compartida con dos repúblicas completamente antagónicas. Así que las manifestaciones, efectos de esa realidad se van a visualizar de una manera diferente y probablemente incluso mucho más violenta. Y eso es lo que tenemos al día de hoy. Pero me gustaría también, porque se puede aprender en cabeza ajena sin perder la propia, claro que sí, poner algunos ejemplos para que todos puedan comprender la magnitud de lo que implica un supuesto tema migratorio que, de no ser abordado de fondo a tiempo, puede terminar impactando hasta la soberanía nacional. A la soberanía. Y ese es el escenario que tenemos entre República Dominicana y Haití, en donde, por ejemplo, tenemos un plan de contingencia de flujos masivos de inmigrantes del año 2019, que plantea una serie de escenarios bastante dramáticos. Sin embargo, con las políticas que se están aplicando en estos temas, estamos empujando esos escenarios, por tanto, se entiende que no es fortuito. ¿Para qué? Para que se active lo que establece ese plan. ¿Y qué establece? Pues básicamente que los inmigrantes ilegales que entren en República Dominicana por diversas razones, como situaciones de extrema crisis en Haití, y ya van entendiendo el por qué hago esta referencia, pueden llegar aquí en condición de refugiados. Y hay que plantearse, ¿en República Dominicana existen refugiados? No.
existen ilegales, existen personas indocumentadas, pero no existen refugiados. Sin embargo, si estos escenarios que plantea el plan que acabo de referir se llega a materializar como está escrito ahí, entonces ya estos indocumentados pasarían a ser refugiados y entonces estar bajo la sombrilla de los derechos humanos que establece este acuerdo, que es básicamente dotarle de derechos, al igual que los dominicanos, sin deberes. Y ese mismo modelo se replica en otros proyectos, porque esto es a nivel de una situación de frontera, con el tema de la figura del refugiado, inexistente. Pero recuerden que ya se intentó también introducir bajo otra figura, que fue la del apátrida. Sí. Algo completamente inconcebible. Sí. Porque, ¿cómo se le puede llamar apátrida a un haitiano? Tiene una patria, porque de hecho, toda persona que nazca de haitianos es haitiano sin importar el lugar donde nazca. De manera que la apatridia es un invento, pero uno que permitiría, si no estamos atentos, introducir esos elementos nocivos que alterarían el sentido mismo de la soberanía nacional. Exactamente. Pero hay otra manifestación, y ya desde el Congreso directamente, con un proyecto de ley que pasó la primera lectura antes de concluir la legislatura que recién acaba de concluir. Entre toda esta bola de humo, ¿eh? Exactamente, pero Sí. fíjense cómo se han manifestado de manera concreta una serie de mecanismos para el mismo fin. Y ahí entra el Congreso de la República Dominicana, el proyecto de ley orgánica de referendo. Pero yo, antes de tú entrar ahí, muy interesante, ¿verdad? Tu planteamiento, Karina, muy coherente, mucha cohesión dentro de lo que tú explicas. Cuando tú convocas el Congreso para tocar una ley orgánica, tú tienes que tener la 2/3 parte del Congreso. Así es. Entonces, yo vi en una entrevista un legislador, como decimos en Dominicana, puso un huevo, porque él dijo, bueno, pero esta ley ordinaria, donde se tocan artículos constitucionales, y ahí te dejo la pelota. Igual que pasó con la misma ley 1-24. Sí. El aspecto de la defensa está estipulado como una de las causales para fines de una ley orgánica. Sí. Pero también pasa con la ley orgánica de referendo, que de manera concreta y entre otros tantos elementos, siguiendo esa misma línea, porque lo van a intentar por todas las vías posibles e imposibles, porque hay un mismo fin de aplicar lo que subyace dentro de las políticas de fronteras abiertas, que entraremos en breve al corazón que palpita ese sentido. El asunto con la ley de referendo es, entre otros tantos puntos que entiendo alertas, porque acaba de pasar una primera lectura, y es que sabemos que la Constitución, en su artículo 97, establece el tema de la iniciativa legislativa. Pero eso pocos legisladores lo saben, eso. Eso es correcto. Pocos legisladores lo saben. Sin embargo, sabemos que más de la mitad de la Constitución de 2010 y luego 2015, por el expresidente Danilo Medina y su arreglo del artículo 124, más de la mitad de esa Constitución no se ha ejecutado. De hecho, si así se hiciere, habría de alguna otra manera escenarios que no se plantearan como al día de hoy. Pero en ese caso de la iniciativa legislativa se establece que si usted llega a apenas un 2% de los dominicanos o naturalizados pueden someter un proyecto de ley. Sí. Porque miren qué interesante, la Constitución habla de dominicanos y dominicanas a partir de un 2% de los que estén inscritos en el registro de votantes. Y el proyecto de ley
le habla de los dominicanos que establece la Constitución y los naturalizados. Que ahí yo voy y con agrega el algo. elemento, porque o no recordamos lo que pasó con el costosísimo plan de regularización, completamente irregular, porque cuando se pasó balance, ¿qué se determinó? 97% de los regularizados del plan fueron irregulares. Ey. O sea, que no cumplieron siquiera con los requisitos mínimos para poder ser regularizados y aún así fueron regularizados. Y ese tipo de esquema es el que se plantea en este proyecto de ley de referendo, una ley orgánica, que podrían estar incluidos para incidir, no solo para votar sobre temas de los dominicanos, sino también para proponer leyes. Imagínense que los naturalizados que tienen intereses completamente distintos a los nuestros, alcen un proyecto de ley o voten sobre una iniciativa que tenga que ver, por ejemplo, con el 18, la nacionalidad. No, y yo voy a agregar algo ahora más grave, Karina, con eso que tú pones claramente. Como lo establece el artículo 97 de la Constitución, la iniciativa legislativa. Tú no sabes que un ejemplo en Friusa, que ahí la mayoría es haitiano. Ahí está el 2% Ahí y está sobra. Ahí está el 2% y sobra, hasta para más. Pero tú sabes que un referéndum, tú puedes hacer una enmienda constitucional, porque un referendo es confirmar o no estar de acuerdo. Eso es simple. Sí o no. Sí o no. Sobre un tema. Sobre un tema. Entonces, ¿tú te imaginas que ellos pueden cambiar una enmienda constitucional y poner que una persona, aunque tenga, que sea de otro país, el caso de Haití, pueda aspirar a la presidencia? Ellos pueden hacer lo que sea. Claro. Lo que sea. Y se va a alegar que está dentro de un contexto democrático porque quienes han incidido y legislado sobre el parámetro así lo han determinado, independientemente de que esto no sea legítimo. O sea, que establecen la ilegalidad sobre algo ilegítimo, pero no nos llamemos a engaño. Eso tenemos la historia que nos lo recuerda, porque si a ver vamos a recordar a Hitler. Sí. Todo lo que hizo Hitler en Alemania fue legal. Todo legal. Ahora, ¿fue legítimo? No fue legítimo, pero fue legal. Ah. Sí. Entonces llenamos requisitos. Sí. Pero llenando requisitos, atentando directamente contra la soberanía nacional. Y yo planteaba de ver ejemplos en otros lugares bajo el mismo libreto de las políticas de fronteras abiertas, que subyace también con lo que yo llamaría el hermano de la política de fronteras abiertas, y es el multiculturalismo. Porque después que tú abres las fronteras, ¿qué vas a introducir? Bueno, pues vas a introducir a ese hermano que se llama multiculturalismo. Veamos qué pasó en Suecia, Europa. Sí. De ser el país literalmente más seguro de toda Europa, pasó a ser al día de hoy el más inseguro, en donde la cantidad de homicidios por armas de fuego, tú lo comparas con todos los países de Europa y está encabezando la lista. Per cápita es el más peligroso en ese sentido. ¿Pero por qué? ¿Qué cambió? Pues cambió lo que la propia primera ministra de entonces, la anterior, en el año 2022, admitió. Y es que precisamente por el tema de las políticas abiertas y el multiculturalismo, se generaron sociedades paralelas. Sí. Porque esa inmigración que llegaba durante 20 años no pudo asentarse porque no acogía los valores y las reglas de sociedad que tenía Suecia. Y ojo con esto, porque muchos entenderán que cuando hay una población migrante, independientemente de que sea ilegal o no, pero en su mayoría sí lo era porque lo acogían como un tema de crisis migratoria humanitaria. Pero tú recuerdas un tema que tú tocaste aquí, excelente, que mucha gente comentó, que tocamos, el de Francia. Claro. Vamos a traer a Francia a la mesa. Antagonismo cultural. Sí. Alias
multiculturalismo. Sí. Volvemos a repetir la misma historia. Sí. Finalmente, Suecia, que pasó a ser el país más inseguro por estas políticas, fue el paladín del multiculturalismo. ¿Y dónde ha quedado ese paladín? En el lugar de mayor inseguridad. Francia, ardiendo en protestas. ¿Pero por qué? Porque el antagonismo cultural que subyace en ese multiculturalismo deja como resultado violencia. Pero si seguimos en la misma línea, ¿qué dijo justo antes de fallecer Henry Kissinger, exsecretario de Estado de los Estados Unidos? Uno de los más visionario de todo. No, lo que pasa es que él dejó ciego con un plan, básicamente, a los países que osaran defender sus fronteras. Sí. Pero como todo en la vida, cuando hay una visión estratégica, se plantea de manera tal que el afectado no se dé cuenta. Eso es así. Y que cuando venga a observar ciertas manifestaciones propias de los efectos de ese plan que tiene urdido probablemente décadas, ya será tarde para generar una reacción. ¿Por qué? Porque tantos años distraídos, debilitando, ¿quién lo va a defender a usted? Entonces, ahí vengo y rescato el tema. ¿Qué estableció Kissinger? Finalmente admite lo obvio, y es que la entrada de esa migración masiva, ilegal, en estos países de Europa, con visiones, conceptos, religiones y culturas diferentes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Exactamente, ¿qué creó? Grupos de presión dentro de los países que se acogieron a esa política. Y ojo con esto, fíjense cómo la ex primera ministra de Suecia, Andersson, sí, había establecido que como no lograron insertarse en la sociedad y se crean sociedades paralelas, pero no a nivel de guetos, porque a veces la gente podría entender que se trataría entonces de poblaciones marginadas, que son los llamados guetos. Sí. O sea, que se trata de poblaciones aisladas, marginadas. No. Fíjense siempre en las palabras ahora de Kissinger. Se crean no guetos, sino grupos de presión dentro de estos países, que es muy diferente y es lo que genera, suscita las olas de violencia como esas de Francia, por el antagonismo cultural. Claro, pero mira a dónde va la visión también de él que cae aquí. Exactamente. Porque un ejemplo, mira, tú mencionas a la ex primer ministra Andersson, pero un ejemplo, la actual es Jacinta Ardern, la de Suecia. Esa fue de Australia. La de Suecia. Porque la de Suecia, que era Andersson, culminó su mandato el año pasado. No, yo digo la actual. Y Jacinda ya terminó el suyo en otro país, en Nueva Zelanda. Okay, sí, en Nueva Zelanda. Sí, Nueva Zelanda. Pero en ese caso, por ejemplo, en Nueva Zelanda sí habían. No, la de Suecia y Chana Marín. Ok. Lo que pasa la es... de Finlandia. Sí, de Finlandia. Es sí, así, que es muy joven, por sí. cierto. Hay que entender que hay una agenda que busca, ante todo, establecer las políticas de fronteras abiertas, porque es la única manera de permitir un flujo, como el que ya todos estamos viendo, no solo RD-Haití, sino a nivel mundial. Porque esto, sin duda alguna, sí va a crear esos grupos de presión. ¿Pero para qué? Para que en el caos, que evidentemente se va a generar, una ganancia grande. Hay una ganancia. ¿Y cuál es la ganancia? Porque eso hay que preguntárselo. Sí. ¿Quién financia el desastre? El que lo va a limpiar, el que lo va Ariel. A limpiar, claro. El que lo va a limpiar, eso justificando una incursión y proponiendo un nuevo orden mundial. Y ahí es donde entramos con esta agenda global que busca ya no un mundo bipolar siquiera, no, sino un único orden mundial. Un solo ejército, una sola economía. Desde donde manejar literalmente el mundo. Claro. Pero lo interesante es ver que ese grupo es un grupo
no elegido democráticamente, plutocrático. O sea que siempre lo va a hacer en función de sus intereses, aún expensas, precisamente, del pueblo. Que eso es lo que quieren, por tanto, no habrá democracia. Claro, que eso es lo que quieren aquí, con este desorden que hay en Haití. Si se desestabiliza la República Dominicana, un ejemplo, la isla completa, viene un gran Salvador y hasta fusiona esto. Pero antes de hacerlo, se activan los elementos que establece ese plan de contingencia de flujos masivos migratorios del año 2019 para que cuando suceda ya estén todos dentro del marco legal. Exactamente. Entonces, por eso digo que este es el momento para dar seguimiento a proyectos de leyes como el de la Ley Orgánica de Referendo, sí, que toca de manera directa la posibilidad de concretizar que no dominicanos, sino extranjeros, validen y legislen a favor de intereses contrarios. Porque si no es dominicano, puede escribirlo, no va a favorecer los intereses nacionales, pero de hecho, recuerden, con el Plan Mundial de Migración de la ONU, que se firmó en Marrakech también, la República Dominicana iba a dar ese voto, esa firma iba. ¿Esa firma iba? Esa firma iba, pero ante la respuesta prácticamente a la entrada de esa firma, ¿qué hizo el anterior gobierno? Tuvo que dar marcha atrás y finalmente reconocer que era vinculante y por tanto generaba derechos. Sí. Y que, más allá de eso, generaba derechos bajo una premisa de ser, cito, contraria a los intereses nacionales, pero se iba a firmar. Así que no firmamos en Marrakech, pero firmamos entonces, posterior a esto, el plan de flujos migratorios masivos. O sea que al final no lo hicimos por esta vía, sino por esta, porque amparan prácticamente lo mismo. Claro. Karina, yo quiero un mensaje final para la Cámara, de verdad brillante tu exposición. Gracias, Ariel. Felicitarte nueva vez porque esta plataforma ciertamente está llegando no solo a todos los dominicanos, a cada lugar del mundo que necesita verdaderamente estar informado y tomar también su cuota de responsabilidad. Claro. En este sentido, claro, para que la gente no se aparte de esos elementos distractores que vienen como los llamados bola de humo, sí, sino involucrarse. No es un tema migratorio. Recuerden que ya escalamos de migración a seguridad nacional y estamos ahora en un tema de soberanía nacional. Ese grupo no elegido democráticamente de intereses particulares que pretende dominar todos los intereses, busca supuestamente en nombre de una guerra contra el nacionalismo que generaría el conflicto, imponer esta nueva línea, pero en realidad no es contra el nacionalismo. Ojo con esto. Quieren debilitar, primero a nivel de percepción, todos los frentes y frenos naturales del ser humano defendiendo su patria y su identidad. Y por eso atacan la figura del nacionalismo. Pero en la realidad lo que van es en contra de las naciones. Necesitan eliminar bajo toda circunstancia la figura de la soberanía nacional para poder introducirse sin tener ningún tipo de barreras. Y mientras tanto, si los dominicanos seguimos entretenidos en todo esto de la farándula, y lo digo en sentido despectivo, porque estamos desperdiciando el talento y las mentes de los jóvenes en temas que no dejan absolutamente nada favorable, y cuando llegue la hora de la verdad y haya que volver a tener valentía y coraje a nivel popular, yo quiero saber quién nos va a defender. Bueno, será Yailin que irá a tirar piedra. Seguro. Gracias, de verdad. Gracias, Karina, de verdad que sí. Señores, vamos a una pausa y regresamos. Brillante. Gracias, Ariel.